Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decía Jim Carrey en aquella película del show de Truman, cuando se empezó a dar cuenta de que todo aquello no era realidad. Bueno, amigos y amigas al margen izquierdo de la ría, hoy vamos a hablar de ellas, las gran olvidadas, las gran explotadas. Evidentemente ellas son las mujeres, esas mujeres que son hermanas, que son compañeras, que son hijas, que son madres y que son una parte fundamental de esta sociedad y de todas las sociedades que ha habido anterior a la nuestra. Pero claro, las mujeres han sufrido siempre una discriminación, un olvido y una explotación y siguen sufriéndola en el año 2017. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no?, sobre lo que es la mujer en el mundo laboral, la mujer obrera. La mujer obrera empezó a tener derechos en el año 1900. Estamos hablando ya de hace 117 años, que nos parecerá una eternidad, pero no lo es antes de ayer. La ley que había en 1900 hablaba de la regulación del trabajo de mujeres y niños, o sea, mirar el paquete. En aquel entonces la explotación infantil y la explotación de la mujer estaban al mismo nivel. Pero el origen de las reivindicaciones obreras de las mujeres trabajadoras se da en el 8º Congreso que celebra la Unión General de Trabajadores en el año 1905 en Madrid. Una obrera de Bilbao, Virginia González, que pertenecía al sector del calzado, exigió que el sindicato presentase ante el Instituto de Reformas Sociales la modificación del artículo 9 de la Ley Reguladora del Trabajo de las Mujeres y Niños. En ella, entre otras cosas, se exigía el permiso de maternidad, ¿no? Pero era muy particular esa ley. Se empezó a aplicar en 1907 y le daba a las mujeres, les prohibía, además la palabra era prohibir, que después de parir, durante 4 semanas pudiesen ir a la fábrica, al campo o al comercio o allá donde tuvieran que desarrollar su labor, pero no había remuneración económica alguna. Y también les daba el derecho, lo vamos a encomillar, a que a partir del 8º mes de gestación no pudiesen, o sea, voluntariamente no tuviesen que asistir a su trabajo, pero también sin remuneración. Es evidente que casi todas las mujeres tenían que renunciar a este, volvemos a abrir comillas, derecho, cerramos comillas. Porque al final, que una mujer obrera no llevase sustento durante un mes en aquellos tiempos duros y dificilísimos, hacía que la economía familiar se derrumbase. Y en todo esto fueron evolucionando, pero las cosas tampoco evolucionaron mucho desde 1907 hasta 1931, que es cuando se declara la República y se reconoce la igualdad de la mujer a todos los niveles jurídicos y de derechos. Pero poco duró esta fase en que las mujeres sí consiguieron su libertad sexual, su igualdad en derechos con los hombres, reformas laborales importantes, porque en el año 1936, como todos sabemos, comienza el golpe de Estado de la oligarquía fascista contra el gobierno de la República. Y entonces las mujeres tienen que sustituir en ambos bandos a los hombres en las fábricas de armas y en cualquier fábrica para hacer una producción de guerra. Y evidentemente en esos momentos excepcionales los derechos laborales dejan de existir.
Y cuando en 1939 vencen las oligarquías fascistas, se da un giro brutal a los derechos de la mujer, no solamente a los derechos laborales, sino a todos los derechos como mujer. Era considerado como un ser humano de segunda categoría. Hay algo muy llamativo. En el año 1940 se prohíbe la entrada a mujeres y perros a la bolsa de valores. En el año 1941 se declara lícita la prostitución. Hasta el año 1963 se declara el parricidio por honor como algo legal. Duró hasta 1963. Si una hija deshonraba a su padre, tenía derecho a matarla. Hasta 1963. Se prohibió a las mujeres que estuvieran en la adjudicataria, o sea que no podían ser jueces. De hecho, la primera mujer que es juez en España es en 1977. Y como no, pues la autorización marital para trabajar, eso existió hasta el año 1976. Ya gobernaba el Borbón y las mujeres tenían que seguir pidiendo permiso para que su marido las autorizase a trabajar. De hecho, pues durante el franquismo a las madres se les instruyó, de alguna manera, por no decir otra cosa, a que sus hijos varones tenían más derecho en ropa, comida, trato, educación y libertad que las mujeres. De hecho, he estado leyendo relatos en la cual había unas mujeres que vivían en Teruel que decían que ellas solo podían ir a clase cuando hacía mal tiempo, porque no tenían que hacer labores del campo. Y esto ha sido una constante, ¿no?, en toda esta historia contemporánea hacia las mujeres, ¿no? Y llegó la democracia. Y con la democracia pues debía haber llegado no es que debía haber llegado, es que tendríamos que haber corregido todas las injusticias que ha habido siempre hacia ellas, hacia las mujeres. Hoy hay hombres que se quejan de lo que le llaman la discriminación positiva. Yo no me quejo, yo creo que es un derecho y es una obligación que tenemos los hombres de aceptar esa discriminación positiva para intentar que esta sociedad sea igual, de hombres y mujeres. Pero en el año 2017 seguimos sin conseguir eso. Hay un estudio en que dice que en Europa una mujer tiene que trabajar 54 días más que un hombre para tener el mismo salario. Pero en España, como siempre, somos campeones en todo lo malo, claro. Y en España ya no son 54, son 66 días lo que una mujer tiene que trabajar para tener la equiparación salarial de un hombre. Yo la verdad que a veces me quedo abrayado, me quedo muy sorprendido, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez cuando ve a una mujer en un puesto de dirección el típico comentario machista vejatorio: ¿a quién se habrá follado para estar ahí? Es tremendamente cruel decir eso y lamentable, pero es que lo seguimos escuchando. Es que todavía queda mucho camino por el que hacer. Y luego hay unas grandes olvidadas. El otro día una amiga mía que se llama Teresa me lo decía, ¿no? Me decía: mira, a los principios de los finales de los 70, las mujeres teníamos que hacer el rol de criar a los hijos. Entonces ellas sacrificaron su juventud, su proyección laboral, su proyección cultural, para tener que cuidar a sus hijos y no poder trabajar y no poder optar a ciertos, pues eso, a cultura y a todos estos temas, ¿no? Y hoy muchas de esas mujeres
que después de los años ya no están en esa edad en que se pueda trabajar, porque hoy ya hay mucho paro, pero es que encima de que haya mucho paro, si tienes más de 35, 40 años, ya eres una persona no válida para el mundo laboral, para las empresas. Somos personas mayores, y si encima eres mujer, mucho peor. Hoy en día muchas mujeres, pese a que ha habido ciertos adelantos con el tema de la maternidad, que una mujer no tiene por qué ser madre obligatoriamente, es una opción. El ser madre es una opción como el no serla, el mismo derecho. Pero hay muchas mujeres que eligen la opción de ser madres, y eso tiene que ser compatible con ser obreras, con ser universitarias, con ser lo que ellas quieran ser. Y esta mujer me lo decía, me decía, claro, es que a mí me da angustia en el pecho después de tantos años que sacrifiqué, mi matrimonio se rompe como el de muchas personas, como el de muchas parejas, y te ves en una edad en que no tienes ni para la jubilación. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vamos a considerar que el trabajo de una ama de casa o de un amo de casa, de un cuidador o de una cuidadora, de una educadora, es gratuito? No se puede seguir considerando eso. Esa renta básica que se habla, que todo el mundo quiere poner, pero nadie la pone, tiene que ser para colectivos como esas mujeres. Y para otros colectivos también, evidentemente. Pero desde luego, ese reconocimiento a todas esas mujeres que sacrificaron todo, absolutamente todo, por criar a sus hijos, hay que dárselo. Y a las que no han decidido ser madres y tienen una situación precaria por el hecho de ser mujer, también. Yo en mi vida laboral, las mayores aberraciones que he visto han sido a mujeres. Yo puedo hablar de una vez que entró una señora de 65 años por el despacho, en mi despacho, y me dijo, vengo a ver lo de mi jubilación, porque me han dicho donde trabajaba que me tenía que jubilar, que ya no volviese más. Y yo le pedí que me trajese una fe de vida laboral, que es donde salen tus días cotizados, pues para hallarle lo que le correspondía de jubilación, etcétera. Y su fe de vida laboral no existía porque nunca había estado asegurada. Esa mujer era una mujer soltera, una mujer que trabajó 33 años para esa gestoría, que además era una gestoría, y a los 65 años, el día que los cumplió, de regalo le dijeron, no vuelvas, que ya te vas a jubilar. Nunca cotizaron por ella. Esa mujer quedó totalmente en una situación de pobreza, así de claro, de pobreza. Nunca, durante mis 20 y pico años ejerciendo en esto del tema laboral, vi que eso le pasa a su nombre. Otra vez vi a una chica que tenía 22 años, creo, ¿no? Y entró por allí porque quería saber sus derechos. Y yo le pregunté, mira, ¿y en qué situación estás ahora mismo? No, estoy trabajando en una peluquería y a la vez trabajo en la casa de los dueños de la peluquería. Me pagan 50.000 pesetas y la manutención, sin asegurar, evidentemente, y sin nada, sin ninguna clase de derechos. Yo me quedé totalmente estupefacto. Mi reacción fue ir a aquella peluquería, decirle a aquel hombre que iba a ejercer le iba a aplicar toda la ley encima, o procurarlo por lo menos. A la chica le hicieron un contrato de 6 meses, pasaron a pagarle, en vez de 50.000, le empezaron a pagar los 120.000 que le correspondían, me parece, en aquella época. Y aparte empezó a trabajar 8 horas porque trabajaba 16. Trabajaba 10 en la peluquería y 6